Una frase que se repite mucho en algunas canciones cristianas, por ejemplo, es Jesús es el Señor. Es algo que lo decimos frecuentemente en la iglesia. La pregunta es, ¿en realidad Jesús es nuestro Señor? Dicen que Martín Lutero solía decir que la fe a veces es cuestión de pronombres personales, porque no es lo mismo decir en general Jesús es el Salvador, por ejemplo, a decir Jesús es mi Salvador. Decir Jesús es el Señor, a decir Jesús es mi Señor. Hay una gran diferencia. Entonces, yo quiero que en este video nos planteemos esta pregunta. ¿En realidad Jesús es mi Señor? ¿En realidad Jesús es tu Señor? ¿Cómo podemos saberlo? Saludos con todos, queridos amigos y hermanos. Mi nombre es Hugo Vázquez. Bienvenidos a Cibersaulo, mi canal del YouTube. Y vamos a hablar en este video eh, acerca de tres cosas que muestran que en realidad Jesús es nuestro Señor. Este video es un pequeño resumen de una predicación que di el día domingo en la iglesia. Y si quieren ver la prédica completa, les puedo dejar aquí el enlace para que la miren. Si no, vamos a compartir tres cosas que muestran que Jesús es el Señor, y en base a un texto muy conocido que se encuentra en el Evangelio de Mateo, el capítulo 7, versículos 21 al 23. Dice la palabra de Dios: No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino solo el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre expulsamos demonios e hicimos muchos milagros. Entonces les diré claramente, jamás los conocí. Aléjense de mí, hacedores de maldad. ¿Cómo sé que en realidad Jesús es mi Señor? Lo primero, no por apariencias. No por apariencias. Jesús dice, no solo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Todos sabemos que las apariencias engañan. Conocemos ese dicho que dice, no todo lo que brilla es oro. Jesús está mostrando en este texto que hay mucha gente en la iglesia que está aparentando ser cristiano, que está diciendo de labios para afuera, Jesús es el Señor, pero dice, no todos entrarán al cielo. Habrá mucha gente que exteriormente aparente ser cristiano. Pero Jesús está enseñándonos aquí que la evidencia de que en realidad Jesús es el Señor no son las palabras, sino son los actos. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. En los versículos anteriores a este pasaje, en Mateo 7:15, Jesús está hablando de los falsos maestros, los falsos profetas. Versículos 15 y 16 dice, cuídense de los falsos profetas que vienen a ustedes disfrazados de oveja, pero por dentro son lobos feroces. Por sus frutos los conocerán. Jesús está diciendo esto acerca de los líderes, de los maestros, que va a haber muchos que aparentarán ser buenos profetas, buenos maestros, pero que solamente se visten exteriormente como oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Y yo pienso que esto es algo que podemos aplicarlo no solamente con respecto a estos falsos profetas, sino también con respecto a la vida de muchos cristianos. Las iglesias están con personas que tal vez se están vistiendo exteriormente solamente de ovejas, pero por dentro su corazón no es el corazón de un cristiano. Entonces, ¿cómo sé que Jesús es mi Señor? Primero, no por apariencias, porque muchas veces, incluso nuestras obras, nuestros actos, también son solamente por apariencia. Dice Jesús en Mateo 7:22, que es el texto que estamos analizando. Jesús dice, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre expulsamos demonios e hicimos muchos milagros. Entonces les diré claramente, jamás los conocí, aléjense de mí, hacedores de maldad. Jesús nos da a entender que en aquel día habrá mucha gente que sacará todo un currículum, tal vez ministerial, y dirá, Señor, Señor, pero yo estuve tocando en alabanza. Señor, Señor, pero yo era ujier en la iglesia. Señor, Señor, pero yo hacía obras de caridad.
Jesús les dirá, apártense de mí, jamás los conocí, porque tal vez muchas de esas obras eran solamente por aparentar y no nacían en realidad de un corazón que tiene a Jesús como el Señor. Esto es muy importante. ¿Cómo sé que Jesús es el Señor de mi vida? Primero, no por apariencias. Segundo, sí por los frutos. Jesús dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. El fruto es hacer la voluntad del Padre que está en el cielo. Eso es importante. ¿Y cuál es la voluntad del Padre? Obviamente sabemos que lo principal en la voluntad de Dios es que tengamos a Jesús como nuestro Señor, como nuestro Salvador. Pero recordemos también que este texto de Mateo 7 está ubicado prácticamente en la conclusión del Sermón del Monte. Es la conclusión de todo el Sermón del Monte de Jesús, en donde Jesús está hablando de la vida de ética de los cristianos. Entonces, cuando dice Jesús, el que hace la voluntad de mi Padre, tal vez está pensando en todo lo que él había enseñado en el Sermón del Monte. Es como cuando cuando Pablo habla del fruto del Espíritu en Gálatas 5, en los versículos 22 y 23, Pablo dice, en cambio el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad, dominio propio. No hay ley que condene estas cosas. Ese es el fruto. Es decir, nosotros podemos estar haciendo muchas cosas en la iglesia, podemos cantar muy bonito, pero tal vez hay gente no cristiana que canta más bonito que nosotros. Ese no es el fruto, no es la evidencia. Uno puede estar en la iglesia predicando y predicar muy bonito, pero tal vez hay gente no cristiana que predica más bonito. Ese no es el fruto, no es la evidencia. El fruto de tener a Jesús como nuestro Señor es tratar de imitar el carácter de nuestro Señor, lo que Pablo menciona en el fruto del Espíritu: el amor, la alegría, la paz, la paciencia, la amabilidad, la bondad, la fidelidad, la humildad, el dominio propio. Esas cosas son una evidencia, un fruto de que en realidad tenemos a Jesús como nuestro Señor en nuestra vida. Eso es muy importante. Lucas dice esto en Lucas 6:46. Es prácticamente el mismo texto que estamos analizando, pero Lucas lo plantea de una forma un poco diferente. Dice, ¿por qué me llaman ustedes Señor, Señor, y no hacen lo que les digo? Esto es muy importante. Jesús dice, ¿por qué me llaman Señor, Señor y no están preocupándose por obedecerme? Podríamos pensar nosotros y decir lo mismo. ¿Por qué decimos que Jesús es nuestro Señor si no nos estamos preocupando por imitar el carácter de nuestro Señor? ¿Cómo podemos decir que Jesús es nuestro Señor si de pronto en nuestra vida hay cosas más importantes que hacer la voluntad de Dios? ¿Cómo podemos decir que Jesús es nuestro Señor si muchas veces el objetivo y el propósito de nuestra vida tiene que ver con alcanzar solamente el éxito financiero, solamente el éxito profesional, y no nos preocupamos por moldear nuestro carácter de acuerdo al carácter de Jesús? ¿Cómo podemos decir que Jesús es nuestro Señor cuando de pronto fuera de la iglesia nadie sabe que somos cristianos porque tal vez nos avergüenza decirlo? ¿Cómo podemos decir que Jesús es el Señor? Jesús lo dice claramente. ¿Por qué me llaman ustedes Señor, Señor y no hacen lo que les digo? Esto es muy importante. Hermanos, hay personas en países de Medio Oriente que están muriendo cada día por confesar que Jesús es el Señor. Debemos esto recordarlo siempre. Pero hay una tercera cosa que es muy importante. Este fruto y estas acciones son producto de nuestra relación íntima con Jesús. Y esto es bien interesante. ¿Por qué digo esto? Jesús dice que a estas personas que le dirán, Señor, no profetizamos en tu nombre, hicimos milagros en tu nombre, Jesús les dirá claramente, jamás los conocí. Aléjense de mí, hacedores de maldad. Esto es bien interesante porque obviamente Jesús conocía
intelectualmente quiénes eran esas personas. Jesús sabía quiénes eran esas personas. Jesús es Dios y es omnisciente. Pero cuando dice jamás los conocí, se refiere a que nunca tuvo una relación íntima con ellos. La palabra conocer en la Biblia se lo utiliza muchas veces en ese sentido. No solamente conocer intelectualmente, sino tener una relación íntima con alguien. Cuando Jesús dice jamás los conocí, quiere decir que nunca tuvo una relación con esas personas. Esto es interesante, alguien ponía esta ilustración. Si yo algún día voy al Palacio Presidencial y le digo al guardia, por favor déjeme entrar para ver al presidente, porque yo le conozco al presidente. Y eso puede ser verdad, porque yo sé quién es el presidente, he leído sobre el presidente, lo he visto en la televisión. Pero el guardia no me va a dejar entrar, solamente porque yo le diga que yo conozco al presidente. Para que me deje entrar, el presidente es el que tiene que conocerme a mí. Y no solo conocerme, sino tener una relación conmigo de algún tipo para que yo pueda ingresar. Es lo mismo con Dios. No basta solamente con que sepamos de Dios, no basta solamente con que sirvamos a Dios. Se trata de tener una relación íntima con Dios si queremos estar con Él en el cielo. Y lo más importante es que fruto de esta relación íntima con Dios es que pueden nacer de nuestra vida los frutos que agradan a Dios. Las obras que agradan a Dios nacen de nuestra relación con Dios. Esto es muy importante. Jesús lo dice esto en Juan 15:5. Dice, yo soy la vid y ustedes son las ramas. El que permanece en mí, como yo en él, dará mucho fruto. Separados de mí, ustedes no pueden hacer nada. Querido amigo, querido hermano, la única forma de dar el fruto, de hacer las obras que a Dios agradan, es permaneciendo en Él, teniendo una relación con Dios. Tener una relación con Dios es algo que cambia nuestra vida. Es algo que nos capacita para hacer las cosas que a Dios agradan. Y esto no se trata de perfección, porque en la vida cristiana todos vamos a fallar de una u otra forma, vamos a hacer cosas que desagradan a Dios. Pero si tenemos una relación con Él, vamos a experimentar el arrepentimiento, porque le ofendemos. El Espíritu de Dios mismo redarguirá nuestro corazón y nos llevará a arrepentirnos. Y ese también es un fruto de que tenemos una relación con Dios. El arrepentimiento. El arrepentimiento. Es algo que tiene que suceder todos los días de nuestra vida. Quiero concluir solamente con este versículo en Romanos 10:9. Dice que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo. Muchas veces podemos entender un poco mal este texto y pensar que solamente porque hemos dicho con nuestros labios Jesús es el Señor, ya somos salvos. Pero no, confesar que Jesús es nuestro Señor es algo mucho más profundo que decirlo solamente con nuestros labios. Confesar que Jesús es el Señor es confesarlo con nuestra vida. Hermanos, para los primeros cristianos esto no era tan sencillo. Recordemos que para el Imperio Romano el que era el Señor era el emperador, César. Había ese dicho, César es el Señor. Que un cristiano diga no, César no es el Señor, Jesús es el Señor, le podía costar la vida. Hermanos, si queremos confesar en realidad que Jesús es el Señor, tenemos que hacerlo con nuestra vida. Que nuestras acciones, que nuestras obras den testimonio de que en realidad Jesús es el Señor. Hemos visto tres cosas. Si Jesús es el Señor de mi vida, no se trata de apariencias, se trata de dar fruto. Y esto en base a nuestra relación que tenemos con Dios. Eso es lo que quería compartir con ustedes en este video. Como les dije, si quieren leer un poquito más sobre este tema, tengo la predicación en texto que está en mi blog, que es cibersaulo.net. Recuerden suscribirse al canal para estar pendientes. Los días lunes subo videos con diferentes temas. Los días miércoles estoy siguiendo una serie de videos sobre la familia, que es lo que estamos enseñando en las células, en los grupos de hogar de mi iglesia. Y en los días viernes hay videos con tutoriales de algunas aplicaciones cristianas que pueden ser de edificación para su vida. Suscríbanse al canal, búsquenme en las redes sociales,
mi página del Facebook como Cibersaulo, mi blog personal que es cibersaulo.net. Muchas gracias por mirar este video, que el Señor les bendiga.